en el espacio. Superar los abismos de la historia y explorar el pasado es una aventura ilimitada que siempre ha apasionado al hombre. La arqueología es la ciencia que ofrece la clave para avanzar en este camino y la que proporciona los instrumentos necesarios para buscar, observar y comprender los testimonios de épocas remotas. La colección Los grandes tesoros de la arqueología nos propone un fascinante viaje a las culturas de la antigüedad a través de los más importantes descubrimientos arqueológicos. Un apasionante recorrido a lo largo y ancho del planeta con un único fin: conocer y entender los orígenes del ser humano y los secretos de las grandes civilizaciones. Viajaremos al antiguo Egipto, donde conoceremos los ritos y las creencias de una civilización que aún hoy, miles de años después de su ocaso, continúa maravillando a quienes se acercan a ella. Nos adentraremos en las pirámides y, entre otros muchos recorridos, exploraremos el opulento mundo que se esconde bajo el Valle de los Reyes. En el Mediterráneo encontraremos el origen de nuestra civilización. Visitaremos Troya, en la que historia y épica se funden en una tradición que ha llegado hasta nuestros días y que nos invita a preguntarnos qué ocurrió realmente y dónde acaba la historia y dónde empieza el mito. Nos acercaremos hasta Pompeya, una de las grandes maravillas arqueológicas. Gracias a las toneladas de ceniza y lava que cayeron sobre la ciudad y a la exquisita restauración de los restos por parte de los arqueólogos, hoy en día podemos visitar casas, calles y palacios tal y como eran minutos antes de la erupción del Vesubio, con sus frescos, sus herramientas y sus habitantes. En Jordania visitaremos varios yacimientos arqueológicos y analizaremos los famosos manuscritos del Mar Muerto. También exploraremos el origen de culturas tan lejanas como sugerentes. En el lejano Oriente asistiremos a la mayor muestra de arte funerario chino: la tumba del emperador Qin Shi Huang, custodiada por un ejército de 8000 guerreros de terracota. Su importancia es tal que la UNESCO declaró al sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. Veremos construcciones que rivalizan con la misma naturaleza y estudiaremos sus ceremonias y costumbres milenarias. Planeta de Agostini reúne en la colección Los grandes tesoros de la arqueología un magnífico conjunto de documentales realizados por las más prestigiosas productoras mundiales, entre ellas Discovery Channel, The History Channel o Eagle Media. Para desvelar los entresijos de las grandes culturas de la antigüedad, en los documentales se utilizan los últimos avances tecnológicos y los medios más sofisticados existentes en la actualidad. Disfrutaremos de exquisitas animaciones en 3 dimensiones y de imágenes grabadas con cámaras de última generación. Asimismo, nos adentraremos hasta el corazón de los pueblos con recreaciones históricas de gran dramatismo y vitalidad. Con la colección Los grandes tesoros de la arqueología, viajaremos a los sitios arqueológicos más espectaculares y aprenderemos a descifrar, de la mano de los más renombrados arqueólogos, las claves para entender el pasado y con ello poder entender el presente. Valle de los Reyes, 1871. Unos ladrones de tumbas roban de una cámara la momia de un poderoso faraón egipcio. Después la venden en un mercado. Amarna, 1912. Un arqueólogo alemán encuentra casualmente una estatua de gran valor de la reina egipcia Nefertiti. Consigue sacarla a escondidas de Egipto y se la lleva a Berlín. Nefertiti nunca ha salido de Berlín y nunca saldrá de Berlín. Rosetta, 1802. La clave para desvelar el pasado de Egipto cae en manos del ejército británico, que se la lleva a Londres. Devolver la piedra Rosetta sería un grave error. Las piezas únicas deberían estar en casa, y su casa es Egipto.
La gente de aquí, de Egipto, tiene derecho a ver los testimonios de su propia historia. Ningún país del mundo ha sufrido tal saqueo de sus antigüedades como Egipto. Los costes no pueden medirse solo en dinero. Cuando sale de Egipto una pieza de museo, no se roba solo riqueza del país, se roba un pedazo de su historia. Ahora Egipto aspira a recuperar su historia. ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla por los tesoros perdidos de Egipto? El saqueo del Nilo. La venganza. En el Valle de los Reyes, en 1871, Ahmed Abdel Rasul, un pastor de la zona, se encontró con una tumba solitaria. Lo que vio lo dejaría perplejo. Cientos de objetos de gran valor, joyas, estatuas e incluso momias. Reveló a su familia este descubrimiento. Lo mantuvieron en secreto. Un secreto que se convertiría en una fortuna. Durante miles de años, la avaricia, los engaños y la guerra han despojado a Egipto de sus tesoros. Esos tesoros se encuentran ahora en museos importantes de Occidente, como Londres, Berlín y Nueva York. Necesitamos a Egipto para entendernos nosotros mismos, y son las obras de arte las mejores embajadoras de ese mensaje. La piedra Rosetta, crucial para desentrañar los jeroglíficos egipcios, formó parte del botín de guerra que se llevaron los británicos en 1802. Desde entonces no ha salido de Londres. En Berlín, desde hace más de 90 años, el busto de Nefertiti ha sido una de las principales atracciones. Para todos los museos de Occidente, Egipto ha sido una mina y un negocio. Gracias a estos tesoros antiguos, un museo puede obtener beneficios de más de 76 millones de euros anuales, simplemente vendiendo réplicas de los objetos. Devolverlos a su lugar de origen sería un desastre para los museos, pero en Egipto hay una campaña cada vez más fuerte para recuperarlos. Si un museo compra piezas robadas, ese museo nunca hará investigaciones científicas en Egipto. Y un hombre, el doctor Zahi Hawass, está al frente de la campaña. Tiene en su contra un prejuicio secular, según el cual Egipto no tiene capacidad para cuidar de su propia historia. La construcción de museos por todo el país, el uso de las técnicas más sofisticadas y la formación de una nueva generación de egiptólogos egipcios demuestra que Egipto ya está en condiciones de recuperar su pasado. Tenemos la habilidad, tenemos los conocimientos. Todo va a ir bien, solo debemos hacerlo. El doctor Hawass tendrá que vérselas con algunos de los museos más ricos del mundo y con poderosos conservadores como Dietrich Wildung del Museo Egipcio de Berlín. Pero ya ha conseguido un primer gran éxito: la devolución de la momia de Ramsés I de un museo norteamericano, lo que podrá abrir las puertas para una futura devolución de los tesoros perdidos de Egipto. En la actual ciudad de El Cairo, la ciudad más grande de África, el pasado se entrelaza con el presente. En medio del bullicio, algunos símbolos de la antigüedad permiten a los egipcios recordar su patrimonio. La responsabilidad de proteger todo el patrimonio, visible o soterrado, recae sobre un solo hombre: el doctor Zahi Hawass, arqueólogo de prestigio y secretario general del Consejo de Antigüedades. Un hombre con una misión. Esa misión consiste en repatriar antigüedades egipcias robadas, sobre todo durante los últimos 200 años. El doctor Hawass es un estudioso apasionado del patrimonio artístico y cultural de Egipto, lo que no hace sino aumentar su indignación ante el hecho de que tantas antigüedades egipcias estén diseminadas por museos y colecciones privadas de todo el mundo. Mi pasión debió comenzar cuando era joven. Estaba trabajando en egiptología en diferentes partes del país y comencé a darme cuenta de cómo saqueaban Egipto. Me propuse que si algún día dependía de mí, uno de mis objetivos sería recuperar las piezas. El doctor Hawass no reclama la devolución de todas las piezas que salieron de Egipto, sino de las que lo hicieron ilegalmente durante los últimos 2 siglos.
A lo largo de la historia se han cometido muchos saqueos y robos. Es una práctica común en periodos de guerra el apropiarse de bienes culturales o castigar a un pueblo tras una guerra requisando su patrimonio y sus obras de arte. Los museos están llenos de piezas que fueron obtenidas así, pero no sirve de nada darle vueltas a los motivos por los que se llevaron una u otra pieza. Las decisiones hay que tomarlas a partir de ahora. Es la pregunta más controvertida que se hacen hoy los egiptólogos. ¿Las reliquias pertenecen a los museos que las han adquirido, no siempre de manera lícita, o a Egipto, el país del que proceden? Por supuesto que podrían decir, oh, qué bien queda esa pieza en el Louvre, o qué bien queda en el Museo Británico. Pero en Egipto la gente también tiene derecho a conocer su propia historia. No es razonable defender la devolución de todo ese patrimonio. Ahora mismo no disponen del espacio necesario, no tienen las instalaciones adecuadas. Pero la construcción de nuevos museos en Egipto evidencia que esas críticas están desfasadas. Se han dado pasos muy importantes, pues ahora Egipto tiene capacidad para albergar más piezas de museo. Aquí, en la meseta de Gizeh, los estudiantes asisten a una clase práctica sobre preservación del pasado. Sin estudiar la antigua civilización y la historia egipcias, sin conocer la verdad acerca de esos ancestros, no podemos salvar las antigüedades egipcias que hay en Egipto. Por lo que tratamos de empezar en las escuelas. Es la única manera de salvar y proteger nuestras antigüedades en nuestro propio país. El 70% de los tesoros del antiguo Egipto están aún bajo tierra. Todavía queda mucho por investigar. La historia de los saqueos en Egipto es casi tan vieja como la historia del propio país. Desde su creación, las pirámides, las tumbas de los faraones, fueron el objeto de todo tipo de envidias. Junto a sus faraones, los egipcios enterraron tesoros que, ya por aquel entonces, resultaban tentadores. 100 años después de su construcción, las pirámides de Gizeh ya habían sido saqueadas. Los egipcios necesitaban un lugar para sus enterramientos y escogieron una zona lejos de Tebas, la capital. Allí, entre barrancos, los constructores de tumbas encontraron un abrigo natural para el levantamiento de mausoleos reales. Hoy ese lugar es conocido como el Valle de los Reyes. El lugar no resultó ser tan seguro como parecía. Estas tumbas, tan bien camufladas, tampoco tardarían en sufrir saqueos. Han pasado más de 3000 años. El Dr. Hawass se desplaza hasta el Valle de los Reyes para inspeccionar una de las tumbas, la del faraón Ramsés I. En el 1295 a.C. se guardó la momia de Ramsés I en esta tumba. Los muros están decorados con imágenes del faraón en compañía de los dioses, para que lo protegiesen en su viaje al inframundo. Aparentemente, necesitaba toda la protección posible. En el año 900 a.C., los robos en el Valle de los Reyes alcanzaron cotas insospechadas. El sumo sacerdote necesitaba una solución para proteger a las momias que tenía a su cargo. Cuando el sumo sacerdote de Amón comenzó a salvar todas aquellas momias, seleccionó a varias personas para entrar en las tumbas y llevarse el ataúd y las momias. El sacerdote llevó a Ramsés hasta una zona remota del Valle de los Reyes. Atravesando el desierto, el Dr. Hawass sigue ahora aquella ruta. La de Ramsés I no fue la única momia robada. La mayor parte de las tumbas del Imperio Nuevo fueron llevadas a un emplazamiento secreto, escondido por seguridad entre barrancos. Este fue su último escondrijo, y ahí permanecieron los restos del faraón durante 3000 años. Hasta que fue encontrado accidentalmente a finales del siglo XIX por la familia de Abdel Rasul. En 1871, uno de los miembros de la familia, que había sacado a pastar sus cabras y ovejas, vino a parar a este lugar buscando una cabra que se le había escapado.
En un principio, Ahmed Abdel Rasul casi ni podía distinguir a su propia cabra, que estaba al fondo de un barranco de unos 15 metros de altura. Pero a medida que descendía por aquella abertura y sus ojos comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad, comenzó a ver tesoros indescriptibles. Inconsciente de la trascendencia de su descubrimiento, pasó los 10 años siguientes explotando este tesoro oculto. Poco a poco, él y su familia iban vendiendo las piezas a los turistas en el mercado de Luxor. Envalentonado por el éxito, Abdel Rasul llegó al extremo de poner en venta una momia. Por 7 libras se la llevaría un médico canadiense llamado James Douglas, que se las ingeniaría para sacar este hallazgo del país. Cuando las autoridades del Cairo se enteraron de que en el mercado de Luxor vendían piezas de antiguas colecciones reales, se acercaron a investigar. La familia Rasul no tardó en ser capturada en su aldea de Gurna, en el Valle de los Reyes. Guiaron a las autoridades hasta el escondrijo, que por aquel entonces contenía 40 momias, sarcófagos y otras piezas. Se envió todo a El Cairo para ser inspeccionado. Un sarcófago en especial llamó la atención, pero los que lo abrieron se llevaron una sorpresa. El sarcófago estaba vacío. La momia que había dentro no estaba por ninguna parte, y nadie de los allí presentes se hubiera podido imaginar su nuevo paradero. En el Museo de las Cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá, los conservadores del museo acababan de recibir una nueva pieza comprada a un tal James Douglas, a su vuelta de Egipto. La pieza fue colocada junto a un ternero de 2 cabezas, cabezas reducidas y otros engendros de la naturaleza. La momia permanecería allí durante 140 años. Hasta que en 1999, el Museo de las Cataratas del Niágara tuvo que cerrar sus puertas. En busca de un nuevo lugar para las antigüedades egipcias, el museo se puso en contacto con el Museo Michael C. Carlos, en Atlanta, Georgia. Este museo estaba muy interesado, pero carecía de fondos para comprar la colección. Un periódico local, el Atlanta Journal-Constitution, publicó la historia y los teléfonos comenzaron a sonar. Toda la ciudad apoyó la idea de adquirir esa colección. Los investigadores de la Universidad de Emory, que estaba afiliada al museo, sospecharon que aquella no era una momia cualquiera. Ya se había especulado con que la momia podría ser una de las momias desaparecidas. Desde el primer momento se barajó esa posibilidad y por eso nos pusimos a investigar, y el resultado fue que la momia que pensábamos devolver a Egipto era una de las momias reales perdidas. Peter Lacobara llamó al Dr. Hawass para informarle de la última adquisición. El Dr. Hawass cogió el primer vuelo a Atlanta. Al ver la momia desde 1,5 metros de distancia, dije, es un rey, sin pensarlo, pues me fijé en la posición de las manos. El rostro me parecía el de un seti. La momificación, las piernas y el rostro eran de un faraón. El museo realizó pruebas de tomografía, rayos X y datación por carbono 14 para comprobar la hipótesis del Dr. Hawass. Y efectivamente, no se había equivocado. Era una momia real, y no cualquiera, sino la del fundador de la 19ª dinastía, Ramsés I. Todo indicaba que el museo se había hecho con una momia de gran valor y significado histórico. La gente debe darse cuenta de que este ser humano tuvo una enorme trascendencia cultural para el pueblo de Egipto. Tuvimos muy claro desde el principio lo que había que hacer, pues nos parecía lo correcto. ¿Y qué pasó en realidad para que el Museo Michael Carlos decidiese voluntariamente devolver a Ramsés I y poder así juntarlo a otras momias de faraones?
El gesto debería ser recompensado, pero al mismo tiempo hay que verlo como mensaje para otros museos. Los que tengan piezas únicas deberían devolvérselas a Egipto. En octubre del 2003, el Dr. Hawass volvió al Museo Michael C. Carlos con motivo de una histórica ceremonia. Él y el director del museo, la doctora Bonnie Speed, firmaron el documento oficial de cesión. La momia de Ramsés I volvería a casa. Pero la decisión de devolver a Ramsés I a Egipto planteaba un problema. ¿Cómo llevarlo a Egipto de manera segura? Con sus 3000 años de antigüedad, la momia es más frágil que el cristal. Para hacer el largo viaje de vuelta, fue necesario envolver a Ramsés con un embalaje especial, diseñado para resistir los posibles golpes. Fue necesario envolver a la momia con unos cojines especiales antivibración para poder resistir el despegue y el aterrizaje. Cuando tuve ante mí la caja que contenía a la momia y pude cubrirla con la bandera egipcia, lo que sentí fue que mi corazón latía más rápido. Me sentí muy feliz. Por fin, el emperador regresaba a Egipto. Ese momento no se puede describir con palabras. Todo el mundo quedó encantado con el regalo. Y era un regalo... nosotros... todos nos alegramos de hacerlo. Pienso que estrechará mucho nuestros lazos con Egipto y con los museos de ese país. Para el Dr. Hawass fue un gran paso en la lucha por recuperar el patrimonio cultural de Egipto. No todos los países o instituciones han sido tan generosos. El Museo Egipcio de Berlín alberga una de las piezas más famosas y codiciadas. Un icono, no de un faraón, sino de una reina egipcia, Nefertiti. Cuando fui por primera vez al Museo de Berlín, me pareció estar viendo, quizá, a la mujer más bella de la Tierra. Nefertiti es algo más que un rostro hermoso. Fue la esposa del faraón Akenatón. Nefertiti y su marido vivieron una época revolucionaria de la historia egipcia. En el 1350 a.C. hubo revueltas por motivos religiosos cuando la familia real sustituyó a los dioses tradicionales de Egipto por un único dios que se representaba con un disco solar, Atón. Pero esta revolución fue más allá del ámbito político. El arte de este periodo se conoce como arte Amarna, pues allí estaba la corte. Es un tipo de arte que destaca por su gran realismo. El conservador del Museo Egipcio de Berlín, Dietrich Bildung, se siente sobrecogido por la principal pieza de su museo, un busto policromado de caliza de Nefertiti. Desde su llegada a Berlín hace 90 años, Nefertiti ha sido una fuente continua de controversias. En 1912, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt realizó una serie de excavaciones en Tel el Amarna, en el Egipto Medio, la tierra de la que procedían el faraón Akenatón y su esposa Nefertiti. Un día de diciembre fue avisado por un miembro de su equipo. Habían encontrado algo asombroso, el busto de una mujer, en el antiguo taller de un artista real, Thutmose. 3330 años más tarde, Ludwig Borchardt entraba en el mismo taller, o sea, justo después de que saliese Thutmose de él, y se encontró con que todo estaba impecable, algo totalmente insólito en una excavación arqueológica. Tras darse cuenta de la trascendencia del hallazgo, parece ser que Borchardt ocultó las facciones del rostro de Nefertiti. Cuando llegó el momento de repartirse las piezas entre los alemanes y los egipcios, Borchardt engañó a las autoridades de forma deliberada.
En el reparto hecho en el Museo del Cairo, los conservadores fueron engañados. Los alemanes consiguieron robar a Nefertiti. Cuando los egipcios pudieron ver que la pieza era tan bella como lo es, Egipto reclamó la devolución del busto de Nefertiti, pues aquello era ilegal. A comienzos de los años 30, los egipcios exigieron oficialmente la devolución del busto. En un principio parecía que los alemanes iban a acceder. Pero cuando Adolf Hitler puso sus ojos en el busto de Nefertiti, parece ser que cambió de idea. La estatua, declaró, se queda en Alemania. 70 años más tarde, Egipto sigue reclamando la devolución de Nefertiti. Los egipcios sintieron que se había profanado a su reina cuando en el verano del 2003 el busto se exhibió junto con un cuerpo esculpido para él por un artista húngaro. Fue muy feo, desagradable, fue terrible y alarmante, pues los responsables del Museo de Berlín tienen que saber que con los monumentos egipcios no se comercia, y no me parece que pueda compararse al artista contemporáneo que esculpió ese cuerpo horrible con un artista de la época. Pero el Dr. Bildung no está de acuerdo. De hecho, argumenta que la obra se inspiró en una pequeña estatua de yeso de Nefertiti encontrada en Amarna, actualmente en el Museo de Berlín. Las obras de arte están vivas, pueden cambiar de un día a otro. Por eso no tiene nada de extraordinario que se les dé a los artistas modernos la posibilidad de usar el arte egipcio para integrar sus propias obras. Pero esa escultura moderna solo ha servido para exacerbar aún más al Dr. Hawass respecto a la devolución de Nefertiti. Le enfurece el tratamiento abusivo de un icono egipcio. Es lícito hacer eso con una copia del busto de Nefertiti, pero nunca utilizar el original, que es una obra maestra, la mejor pieza del Museo de Berlín. Me gustaría que me dijesen una sola persona que esté de acuerdo con algo así. Nuestra obligación es responsabilizarnos de las antigüedades, por lo que es bastante osado decirle a la prensa que se estaban corriendo riesgos. Somos profesionales. El busto de Nefertiti no debería estar en Berlín. Debería volver a Egipto. Pero el Museo de Berlín no solo tiene un interés estético en Nefertiti, también económico. Casi medio millón de visitantes acuden cada año, lo que genera más de 1,5 millones de euros en beneficios, vitales para el turismo de la ciudad. Los visitantes que la han visto directamente tienen sentimientos encontrados sobre su ubicación. Es una pregunta difícil. Por una parte, no se deberían vender obras de arte para sacarlas del lugar en el que aparecieron, pero también es necesario exponerlas. No sé qué pensar. Nefertiti nunca ha salido de Berlín y tengo la impresión de que nunca saldrá de Berlín. El Dr. Hawass acaba de hacerle una petición formal al gobierno de Alemania para que devuelva a Nefertiti. Volvemos a El Cairo, donde la momia de Ramsés I vuelve a tocar suelo egipcio tras 140 años. Ramsés no se detendrá aquí mucho tiempo. Tendrá que recorrer 500 kilómetros más para regresar a su casa en Luxor. Aún así, al día siguiente, en el Museo de El Cairo, se prepara una gran fiesta para darle la bienvenida. Hay una gran expectación cuando se levanta la tapa de la caja.
¿Se habrá roto la momia de Ramsés I? Afortunadamente no. Cuando abrí la caja y lo vi, lloré como si fuese un viejo amigo al que viese de nuevo tras una larga ausencia. Antes de su traslado a Luxor, se ha colocado a Ramsés I provisionalmente en la sala de momias del museo. Por primera vez, en el Museo del Cairo se ha reunido a una familia entera. Ramsés I, el cabeza de familia, Seti I, su hijo Ramsés II y lo que me pareció más maravilloso, Ramsés había vuelto. Con Ramsés de vuelta en el museo, no tardará en reunirse con el sarcófago, especialmente diseñado para protegerlo eternamente. Este taller de restauración, recientemente creado, es una prueba más de que Egipto ya tiene capacidad para restaurar y preservar sus antigüedades. El Dr. Hawass es realista. No se plantea la devolución de todos los objetos que se encuentran en museos extranjeros, solo reivindica la devolución de los objetos sacados de manera ilegal durante los últimos 200 años. Uno de estos objetos es la piedra Rosetta, posiblemente la de mayor trascendencia que ningún otro. En el Cairo solo se puede ver una copia de dicha piedra. La original se encuentra a más de 3.000 kilómetros en el Museo Británico, en Londres. La historia de esta piedra también tiene que ver con el imperialismo del siglo XIX. Atraído por las posibilidades de comercio que ofrecía Egipto, el ejército francés, con Napoleón al mando, invadió Egipto en julio de 1798. Pero no fue la típica fuerza invasora. Con el ejército iba un batallón de especialistas que incluía artistas, arquitectos e ingenieros, con una misión específica: documentarse acerca del asombroso pasado de Egipto. Parte de ese pasado apareció en julio de 1799. Unos soldados franceses estaban reconstruyendo el fuerte de Saint Julien, cerca de la ciudad de Rosetta, cuando encontraron una piedra incrustada entre los muros. Pero no era una piedra cualquiera. Sería conocida como la piedra Rosetta. Es un gran bloque de granito, con 3 columnas que contienen el mismo mensaje escrito en 3 lenguas diferentes. El hallazgo ofrecía la posibilidad de utilizar una lengua conocida, el griego, para descifrar los jeroglíficos egipcios por primera vez. De todos los pueblos de la antigüedad, es posible que los egipcios nos hayan legado más testimonios escritos. Nadie había escrito o leído un jeroglífico desde finales del siglo IV a.C. Nadie sabía nada de los egipcios ni de su historia, salvo por las fuentes clásicas. Por eso era tan importante poder leer lo que los egipcios decían sobre sí mismos. Cuando los británicos invadieron Egipto en el año 1802, obligaron a los franceses a entregar la piedra Rosetta como botín de guerra. Una vez en Londres, se expuso en el recién construido Museo Británico. Irónicamente, sería un francés, Jean-François Champollion, el que descifró el texto jeroglífico en 1822. Aunque les cupo a los franceses el honor de desvelar el código de la piedra, esta ha permanecido en Londres hasta la actualidad. Hoy en día es una de las piezas más populares del museo, reportando unos beneficios de más de 15 millones de libras, que son unos 20 millones de euros. En el Museo Británico tienen piezas hermosas, estatuas, partes de templos, tumbas, bajorrelieves, lo tienen todo. Necesitamos la piedra Rosetta porque es única y cualquier pieza de museo que sea única debe estar en su hogar, en Egipto. Pienso que debía de quedarse en el Museo Británico junto al resto de la colección. Por el Museo Británico pasan muchas personas para ver estas piezas y eso les anima a visitar Egipto. Quieren conocer el país del que proceden, quieren ver más arte egipcio in situ. Pero el Dr. Hawass piensa de manera diferente. Para él, la piedra Rosetta debería volver a su país, porque es fundamental para entender el pasado de Egipto.
Es como un icono de nuestra identidad como egipcios, pues sin la piedra Rosetta nunca sabríamos nada sobre arqueología. Creo que los argumentos para exigir su devolución no tienen fundamento. Sobre todo esa idea de que una pieza del 196 a.C. tenga una relación cultural profunda con el pueblo egipcio actual. Lo que me parece maravilloso de la piedra Rosetta, y en particular de que se exhiba en el Museo Británico, es que demuestra la interrelación de los pueblos a través de la cultura, que no es prisionera, sea de Inglaterra, Londres o Egipto. En la actualidad, el Museo Británico no se plantea la posibilidad de ceder por un tiempo la piedra Rosetta y menos devolverla. Esta magnífica tumba en el Valle de los Reyes fue construida para Amenhotep III, padre de Akenatón, en 1344 a.C. Pero faltan algunos de los bustos más importantes de Amenhotep, que actualmente están expuestos en el Museo del Louvre, en París. Estas piezas son una parte casi insignificante de la colección de piezas egipcias del Louvre. En cambio, su trascendencia sería enorme si fuesen devueltas a Egipto. Un equipo internacional compuesto por japoneses, italianos y egipcios trabaja para la UNESCO en la restauración de la tumba de Amenhotep. Pero por muy meticulosos que sean, no podrá sustituir los relieves originales. El Dr. Hawass también reclama la devolución de una pieza aún más grande, el obelisco de 23 metros de altura que ocupa el centro de uno de los espacios públicos más importantes de Francia, la Plaza de la Concordia, situada al final de los célebres Campos Elíseos. Su gemelo continúa en su localización original, en el frente del templo de Luxor. No creo que nadie, con sentido común, diría que forma parte del paisaje. No. Supuestamente, el obelisco original estaba situado en el frontal del templo de Luxor. Aquí solo hay un obelisco ahora y falta el segundo. Eso es muy importante. En mi opinión, como egipcio, como egiptólogo, es que si ese obelisco lo devuelven y lo colocan delante del Museo de Luxor, todo el mundo, y no solo los egipcios, felicitarán a los franceses y les dirán que ha sido la mejor decisión. Tras las pirámides y la Esfinge, Luxor es el conjunto monumental más visitado por los 3 millones de turistas que vienen a Egipto cada año. Junto a Karnak, en el Valle de los Reyes, el templo de Luxor es una atracción indiscutible. Es difícil no conmoverse ante el monumental obelisco que hay a la izquierda de la fachada del templo, o no lamentar la ausencia de su gemelo a la derecha. El gobierno francés no ha hecho declaraciones sobre este asunto, pero los franceses no piensan igual. Siempre que voy a París me divierte mucho ir a la Plaza de la Concordia para ver el obelisco. No puedo ser imparcial. Creo que debería volver aquí. Es mejor venir a descubrirlo aquí, en su tierra. A poco más de 1 kilómetro del templo, se está preparando el Museo de Antigüedades de Luxor, para recibir un tesoro egipcio que por fin regresa a casa. El Dr. Hawass se ha acercado hasta aquí para inspeccionar las obras previas a la llegada de Ramsés I. Durante los próximos 2 años se abrirán unos 13 museos nuevos. Queremos que nuestros museos pasen de ser almacenes a ser museos que transmitan un mensaje educativo y cultural. Los egipcios cuidan de las reliquias de su pasado con mucho esmero, tanto más como en cualquier otro lugar del mundo en el que haya antigüedades egipcias. El ejemplo más claro lo tenemos en el propio Museo del Cairo, donde se está preparando a la momia de Ramsés I para su viaje definitivo. Es la misma caja que yo escribí cuando llegó del Michael Carlos. La misma caja. El Dr. Hawass habla sobre el embalaje que se utilizará para transportar a Ramsés I con Patrick Deluche, especialista en mudanzas de objetos antiguos. Igual que en Atlanta, se han preparado unas almohadillas de espuma que encajan perfectamente en el cuerpo de la momia. Al Dr. Hawass le preocupa que la momia llegue a salvo a Luxor, pues tendrá que hacer el viaje en un camión. Creo que si llevamos esta momia a Luxor,
en un camión Sí. y el camión va cogiendo baches arriba y abajo. Entiendo. ¿La momia estará segura o no? Sí, porque colocaremos estas almohadillas especiales. Este material protege de las vibraciones. Ya veo, vale. Muy bien, vale, bien. Es poco frecuente el transporte de momias. Es algo muy delicado. Es muy frágil. Sí. Es un reto para nosotros embalar momias. Se ha guardado a Ramsés I dentro de un contenedor cerrado, en cuyo interior las condiciones se mantienen controladas. Al sacarlo, habrá que actuar rápidamente para esquivar los peligros potenciales. Cualquier rastro de humedad podría dañar la momia, teniendo en cuenta su avanzado estado de disecación. Incluso el aliento de los operarios puede ser peligroso. Con cuidado. Ahora tenéis que girar. Ya podéis quitar las almohadillas. La doctora Salima Ikram, experta mundial en momias antiguas, se ha acercado para supervisar el proceso. Es un privilegio poder estudiar las momias, sobre todo las que acaban de llegar, porque no tuve ocasión de analizarlas a fondo anteriormente. Y el hecho de que Emory, el Museo Michael Carlos, haya devuelto esta momia a Egipto es fantástico porque abre la puerta a futuros intercambios de piezas entre otros países. Lo siento, pero va a tener que quedar así y habrá que hacer algo para... Pienso que va a ser necesario cubrir todo el cuerpo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La momia ha congregado aquí a los mejores especialistas. Estamos colaborando con un equipo francés para realizar el embalaje. Ellos embalan los objetos del museo. Llevan muchos años haciéndolo. Están acostumbrados a trabajar con objetos frágiles, pues son expertos en trasladarlos y en conservarlos también. Cuando trasladan objetos tan frágiles como la momia o el tesoro de Tutankamón, se aseguran de que lleguen a salvo a su destino. Ahora todo está listo. Incluso el nombre de Ramsés se ha reproducido fielmente en la caja que contiene la momia. En Luxor, todo el pueblo participa para asegurar que se recibe al rey con los honores debidos. Se ha preparado minuciosamente su recibimiento. Se reencontrará con todos los emblemas de su pasado real, empezando por la carroza que utilizaba para ir a la guerra. Se ha dispuesto un barco especial para transportar a Ramsés I por el Nilo. En su recorrido, dejará atrás la orilla oeste, el lugar en el que fue originalmente enterrado, el Valle de los Reyes. Anochece. En el puerto se está construyendo el embarcadero desde el que Ramsés I hará su último viaje por el Nilo. Amanece en el Valle de los Reyes. Este es un día histórico para los habitantes de Luxor. El doctor Hawass y su preciado caramento, la momia de Ramsés I, han desembarcado en Luxor. El pueblo egipcio los va a recibir como héroes. El retorno de Ramsés I no es el de una simple momia. Es el retorno de su propia historia.
La procesión preparada para recibir a Ramsés I emula los antiguos funerales que se organizaban para los reyes. En 1300 a.C., la familia del rey, los nobles y las autoridades se habrían encargado de presidir la procesión. Hoy es el doctor Zahi Hawass el encargado de dirigir el cortejo hasta el templo de Karnak. Ramsés construyó parte del templo en Karnak, por aquel entonces un lugar crucial para las creencias espirituales y religiosas de los egipcios. 3000 años después de ser enterrado, Ramsés I vuelve finalmente a su tierra y los descendientes del pueblo sobre el que gobernó se han congregado para rendirle honores. El viaje de Ramsés continúa hasta el Nilo. En el entierro original, una comitiva formada por varios barcos acompañaba al cadáver, cruzando simbólicamente el río que conducía al más allá. Justo en la otra orilla del Nilo se encuentra el Valle de los Reyes, el lugar en el que se enterró originalmente a Ramsés I. Ramsés ha llegado a su destino final, el Museo de Luxor. Sus restos se depositarán aquí finalmente, tras un viaje de 20.000 kilómetros y 140 años. Ha habido momentos muy especiales como arqueólogo en mi carrera. Este, en concreto, es el mejor momento de todos. El retorno de este faraón a Egipto ha tenido consecuencias positivas. Se devolverán más de 500 piezas desde diversos lugares del mundo y muchas más podrían ser devueltas pronto. La vuelta de Ramsés a Luxor es un mensaje para el mundo. Todas las piezas únicas, como la momia de Ramsés, deben volver. Pienso que las generaciones venideras, cuando sepan lo que conseguimos hoy, tendrán que completar esta misión. Los primeros pasos los hemos dado. La recuperación de antigüedades robadas es la principal prioridad del gobierno egipcio. La campaña del Dr. Hawass a nivel mundial acaba de comenzar, pero las actitudes ya están cambiando. Los museos son cada vez más cautelosos con las nuevas adquisiciones. Si el museo sospecha que hay algo raro con alguna pieza, es poco probable que la acepten, como ocurría frecuentemente en el pasado. Y las ideas que tienen los museos acerca de piezas de sus colecciones es posible que también estén cambiando. Si no consigo que la piedra Rosetta y el busto de Nefertiti se exhiban, aunque sea por poco tiempo, en Egipto, espero que otra generación sí pueda conseguirlo. Pero el debate no ha acabado. Los argumentos a favor de la repatriación son peligrosos, sobre todo que unas personas tengan más derecho que otras a hablar de ciertos objetos del pasado. Eso puede cerrarnos muchas puertas, impedir que se investigue y que otras personas aporten ideas solo por su identidad. El Dr. Hawass está decidido a prevalecer sobre esas críticas. Piensa que esta batalla solo puede tener un resultado. Me siento orgulloso de estar ganando y le diré lo que estoy ganando. Todos los días, al llegar a esta oficina,
Leo los papeles que tengo delante y leo que ganamos un caso contra un robo en Norteamérica o contra un robo en Inglaterra, o que un museo ha aceptado devolvernos algo. Tras 3000 años de saqueo, los tesoros perdidos de Egipto vuelven a casa. Cuando fui por primera vez al Museo de Berlín, me pareció estar viendo, quizá, a la mujer más bella de la Tierra. Nefertiti es algo más que un rostro hermoso. Fue la esposa del faraón Akenatón. Nefertiti y su marido vivieron una época revolucionaria de la historia egipcia. En el 1350 a.C., hubo revueltas por motivos religiosos cuando la familia real sustituyó a los dioses tradicionales de Egipto por un único dios que se representaba con un disco solar, Atón. Pero esta revolución fue más allá del ámbito político. El arte de este período se conoce como arte Amarna, pues allí estaba la corte. Es un tipo de arte que destaca por su gran realismo. El conservador del Museo Egipcio de Berlín, Dietrich Bildung, se siente sobrecogido por la principal pieza de su museo, un busto policromado de caliza de Nefertiti. Desde su llegada a Berlín hace 90 años, Nefertiti ha sido una fuente continua de controversias. En 1912, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt realizó una serie de excavaciones en Tel el Amarna, en el Egipto Medio, la tierra de la que procedían el faraón Akenatón y su esposa Nefertiti. Un día de diciembre fue avisado por un miembro de su equipo. Habían encontrado algo asombroso, el busto de una mujer, en el antiguo taller de un artista real, Thutmose. 3330 años más tarde, Ludwig Borchardt entraba en el mismo taller, o sea, justo después de que saliese Thutmose de él, y se encontró con que todo estaba impecable, algo totalmente insólito en una excavación arqueológica. Tras darse cuenta de la trascendencia del hallazgo, parece ser que Borchardt ocultó las facciones del rostro de Nefertiti. Cuando llegó el momento de repartirse las piezas entre los alemanes y los egipcios, Borchardt engañó a las autoridades de forma deliberada. En el reparto hecho en el Museo del Cairo, los conservadores fueron engañados. Los alemanes consiguieron robar a Nefertiti. Cuando los egipcios pudieron ver que la pieza era tan bella como lo es, Egipto reclamó la devolución del busto de Nefertiti, pues aquello era ilegal. A comienzos de los años 30, los egipcios exigieron oficialmente la devolución del busto. En un principio parecía que los alemanes iban a acceder. Pero cuando Adolf Hitler puso sus ojos en el busto de Nefertiti, parece ser que cambió de idea. Era como la piedra Rosetta. Es un gran bloque de granito, con 3 columnas que contienen el mismo mensaje escrito en 3 lenguas diferentes. El hallazgo ofrecía la posibilidad de utilizar una lengua conocida, el griego, para descifrar los jeroglíficos egipcios por primera vez. De todos los pueblos de la antigüedad, es posible que los egipcios nos hayan legado más testimonios escritos. Nadie había escrito o leído un jeroglífico desde finales del siglo IV a.C. Nadie sabía nada de los egipcios ni de su historia, salvo por las fuentes clásicas. Por eso era tan importante poder leer lo que los egipcios decían sobre sí mismos. Cuando los británicos invadieron Egipto en el año 1802, obligaron a los franceses a entregar la piedra Rosetta como botín de guerra. Una vez en Londres, se expuso en el recién construido Museo Británico. Irónicamente, sería un francés, Jean-François Champollion, el que descifró el texto jeroglífico
en 1822. Aunque les cupo a los franceses el honor de desvelar el código de la piedra, esta ha permanecido en Londres hasta la actualidad. Hoy en día es una de las piezas más populares del museo, reportando unos beneficios de más de 15 millones de libras, que son unos 20 millones de euros. En el Museo Británico tienen piezas hermosas, estatuas, partes de templos, tumbas, bajorrelieves, lo tienen todo. Necesitamos la piedra Rosetta porque es única y cualquier pieza de museo que sea única debe estar en su hogar, en Egipto. Pienso que debía de quedarse en el Museo Británico junto al resto de la colección. Por el Museo Británico pasan muchas personas para ver estas piezas y eso les anima a visitar Egipto. Quieren conocer el país del que proceden, quieren ver más arte egipcio in situ. Pero el doctor Hawass piensa de manera diferente. Para él, la piedra Rosetta debería volver a su país, porque es fundamental para entender el pasado de Egipto. Es como un icono de nuestra identidad como egipcios, pues sin la piedra Rosetta nunca sabríamos nada sobre arqueología. Creo que los argumentos para exigir su devolución no tienen fundamento. Sobre todo esa idea de que una pieza del 196 a.C. tenga una relación cultural profunda con el pueblo egipcio actual. Lo que me parece maravilloso de la piedra Rosetta, y en particular de que se exhiba en el Museo Británico, es que demuestra la interrelación de los pueblos a través de la cultura, que no es prisionera, sea de Inglaterra, Londres o Egipto. En la actualidad amanece en el Valle de los Reyes. Este es un día histórico para los habitantes de Luxor. El doctor Hawass y su preciado caramento, la momia de Ramsés I, han desembarcado en Luxor. El pueblo egipcio los va a recibir como héroes. El retorno de Ramsés I no es el de una simple momia. Es el retorno de su propia historia. La procesión preparada para recibir a Ramsés I emula los antiguos funerales que se organizaban para los reyes. En 1300 a.C., la familia del rey, los nobles y las autoridades se habrían encargado de presidir la procesión. Hoy es el doctor Zahi Hawass el encargado de dirigir el cortejo hasta el templo de Karnak. Ramsés construyó parte del templo en Karnak, por aquel entonces un lugar crucial para las creencias espirituales y religiosas de los egipcios. 3000 años después de ser enterrado, Ramsés I vuelve finalmente a su tierra y los descendientes del pueblo sobre el que gobernó se han congregado para rendirle honores. El viaje de Ramsés continúa hasta el Nilo. En el entierro original, una comitiva formada por varios barcos acompañaba al cadáver, cruzando simbólicamente el río que conducía al más allá. Un pastor de la zona se encontró con una tumba solitaria. Lo que vio lo dejaría perplejo. Cientos de objetos de gran valor, joyas, estatuas, incluso momias.
reveló a su familia este descubrimiento. Lo mantuvieron en secreto, un secreto que se convertiría en una fortuna. Durante miles de años, la avaricia, los engaños y la guerra han despojado a Egipto de sus tesoros. Esos tesoros se encuentran ahora en museos importantes de Occidente, como Londres, Berlín y Nueva York. Necesitamos a Egipto para entendernos nosotros mismos, y son las obras de arte las mejores embajadoras de ese mensaje. La piedra Rosetta, crucial para desentrañar los jeroglíficos egipcios, formó parte del botín de guerra que se llevaron los británicos en 1802. Desde entonces no ha salido de Londres. En Berlín, desde hace más de 90 años, el busto de Nefertiti ha sido una de las principales atracciones. Para todos los museos de Occidente, Egipto ha sido una mina y un negocio. Gracias a estos tesoros antiguos, un museo puede obtener beneficios de más de 76 millones de euros anuales, simplemente vendiendo réplicas de los objetos. Devolverlos a su lugar de origen sería un desastre para los museos, pero en Egipto hay una campaña cada vez más fuerte para recuperarlos. Si un museo compra piezas robadas, ese museo nunca hará investigaciones científicas en Egipto. Y un hombre, el Dr. Zahi Hawass, está al frente de la campaña. Tiene en su contra un prejuicio secular, según el cual Egipto no tiene capacidad para cuidar de su propia historia. La construcción de museos por todo el país, el uso de las técnicas más sofisticadas y la formación de una nueva generación de egiptólogos egipcios demuestra que Egipto ya está en condiciones de recuperar su pasado. Tenemos la habilidad, tenemos los conocimientos, todo va a ir bien, solo debemos hacerlo. El Dr. Hawass tendrá que vérselas con algunos de los museos más ricos del mundo y con poderosos conservadores como Dietrich Wildung del Museo Egipcio de Berlín. Pero ya ha conseguido un primer gran éxito: la devolución de la momia de Ramsés I de un museo norteamericano, lo que podrá abrir las puertas para una futura devolución de los tesoros perdidos de Egipto. En la actual ciudad de El Cairo, la ciudad más grande de África, el pasado se entrelaza con el presente. En medio del bullicio, algunos símbolos de la antigüedad permiten a los egipcios recordar su patrimonio. La responsabilidad de proteger todo el patrimonio, visible o soterrado, recae sobre un solo hombre, explotando este tesoro oculto. Poco a poco, él y su familia iban vendiendo las piezas a los turistas en el mercado de Luxor. Envalentonado por el éxito, Abdel Rasul llegó al extremo de poner en venta una momia. Por 7 libras se la llevaría un médico canadiense llamado James Douglas, que se las ingeniaría para sacar este hallazgo del país. Cuando las autoridades del Cairo se enteraron de que en el mercado de Luxor vendían piezas de antiguas colecciones reales, se acercaron a investigar. La familia Rasul no tardó en ser capturada en su aldea de Gurna, en el Valle de los Reyes. Guiaron a las autoridades hasta el escondrijo, que por aquel entonces contenía 40 momias, sarcófagos y otras piezas. Se envió todo a El Cairo para ser inspeccionado. Un sarcófago en especial llamó la atención, pero los que lo abrieron se llevaron una sorpresa. El sarcófago estaba vacío. La momia que había dentro no estaba por ninguna parte, y nadie de los allí presentes se hubiera podido imaginar su nuevo paradero. En el Museo de las Cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá, los conservadores del museo acababan de recibir una nueva pieza comprada a un tal James Douglas, a su vuelta de Egipto. La pieza fue colocada junto a un ternero de 2 cabezas, cabezas reducidas y otros engendros de la naturaleza. La momia permanecería allí durante 140 años. Hasta que en 1999, el Museo de las Cataratas del Niágara tuvo que cerrar sus puertas. En busca de un nuevo lugar para las antigüedades egipcias, el museo se puso en contacto con el Museo Michael C. Carlos, en Atlanta, Georgia. Este museo estaba muy interesado,
pero carecía de fondos para comprar la colección. Un periódico local, el Atlanta Journal-Constitution, publicó la historia y los teléfonos comenzaron a sonar. Toda la ciudad apoyó la idea de adquirir esa colección. Los investigadores de la Universidad de Emory, que estaba afiliada al museo, sospecharon que aquella no era una momia cualquiera. Ya se había especulado con que la momia podría ser una de las momias desaparecidas. Desde el primer momento se barajó esa posibilidad y por eso nos pusimos a investigar, y el resultado fue que la momia que pensábamos devolver a Egipto era una de las momias reales perdidas. Peter Lacobara llamó al Dr. Hawass real, empezando por la carroza que utilizaba para ir a la guerra. Se ha dispuesto un barco especial para transportar a Ramsés I por el Nilo. En su recorrido dejará atrás la orilla oeste, el lugar en el que fue originalmente enterrado, el Valle de los Reyes. Anochece. En el puerto se está construyendo el embarcadero desde el que Ramsés I hará su último viaje por el Nilo. Amanece en el Valle de los Reyes. Este es un día histórico para los habitantes de Luxor. El Dr. Hawass y su preciado cargamento, la momia de Ramsés I, han desembarcado en Luxor. El pueblo egipcio los va a recibir como héroes. El retorno de Ramsés I no es el de una simple momia. Es el retorno de su propia historia. La procesión preparada para recibir a Ramsés I emula los antiguos funerales que se organizaban para los reyes. En 1300 a.C., la familia del rey, los nobles y las autoridades se habrían encargado de presidir la procesión. Hoy es el Dr. Zahi Hawass el encargado de dirigir el cortejo hasta el templo de Karnak. Ramsés construyó parte del templo en Karnak, por aquel entonces un lugar crucial para las creencias espirituales y religiosas de los egipcios. 3000 años después, este taller de restauración recientemente creado es una prueba más de que Egipto ya tiene capacidad para restaurar y preservar sus antigüedades. El Dr. Hawass es realista. No se plantea la devolución de todos los objetos que se encuentran en museos extranjeros, solo reivindica la devolución de los objetos sacados de manera ilegal durante los últimos 200 años. Uno de estos objetos es la piedra Rosetta, posiblemente la de mayor trascendencia que ningún otro. En el Cairo solo se puede ver una copia de dicha piedra. La original se encuentra a más de 3000 kilómetros en el Museo Británico, en Londres. La historia de esta piedra también tiene que ver con el imperialismo del siglo XIX. Atraído por las posibilidades de comercio que ofrecía Egipto, el ejército francés, con Napoleón al mando, invadió Egipto en julio de 1798. Pero no fue la típica fuerza invasora.
Con el ejército iba un batallón de especialistas que incluía artistas, arquitectos e ingenieros, con una misión específica: documentarse acerca del asombroso pasado de Egipto. Parte de ese pasado apareció en julio de 1799. Unos soldados franceses estaban reconstruyendo el fuerte de Saint-Julien, cerca de la ciudad de Rosetta, cuando encontraron una piedra incrustada entre los muros. Pero no era una piedra cualquiera. Sería conocida como la piedra Rosetta. Es un gran bloque de granito, con 3 columnas que contienen el mismo mensaje escrito en 3 lenguas diferentes. El hallazgo ofrecía la posibilidad de utilizar una lengua conocida, el griego, para descifrar los jeroglíficos egipcios por primera vez. De todos los pueblos de la antigüedad, es posible que los egipcios nos hayan legado más testimonios escritos. Nadie había escrito o leído un jeroglífico desde finales del siglo IV a.C. Nadie sabía nada de los egipcios ni de su historia, salvo por las fuentes clásicas. Por eso era tan importante poder leer lo que los egipcios decían sobre sí mismos. Cuando los británicos invadieron Egipto en el año 1802, obligaron a los franceses a entregar la piedra Rosetta como botín de guerra. Una vez en Londres, se expuso en el recién construido Museo Británico. Irónicamente, sería un francés, Jean-François Champollion, el que descifró el texto jeroglífico en 1822. Aunque les cupo a los franceses el honor de desvelar el código del viaje por el Nilo. Amanece en el Valle de los Reyes. Este es un día histórico para los habitantes de Luxor. El Dr. Hawass y su preciado caramento, la momia de Ramsés I, han desembarcado en Luxor. El pueblo egipcio los va a recibir como héroes. El retorno de Ramsés I no es el de una simple momia. Es el retorno de su propia historia. La procesión preparada para recibir a Ramsés I emula los antiguos funerales que se organizaban para los reyes. En 1300 a.C., la familia del rey, los nobles y las autoridades se habrían encargado de presidir la procesión. Hoy es el Dr. Zahi Hawass el encargado de dirigir el cortejo hasta el templo de Karnak. Ramsés construyó parte del templo en Karnak, por aquel entonces un lugar crucial para las creencias espirituales y religiosas de los egipcios. 3000 años después de ser enterrado, Ramsés I vuelve finalmente a su tierra y los descendientes del pueblo sobre el que gobernó se han congregado para rendirle honores. El viaje de Ramsés continúa hasta el Nilo. En el entierro original, una comitiva formada por varios barcos acompañaba al cadáver, cruzando simbólicamente el río que conducía al más allá. En 1802,
La clave para desvelar el pasado de Egipto cae en manos del ejército británico, que se la lleva a Londres. Devolver la piedra Rosetta sería un grave error. Las piezas únicas deberían estar en casa, y su casa es Egipto. La gente de aquí, de Egipto, tiene derecho a ver los testimonios de su propia historia. Ningún país del mundo ha sufrido tal saqueo de sus antigüedades como Egipto. Los costes no pueden medirse solo en dinero. Cuando sale de Egipto una pieza de museo, no se roba solo riqueza del país, se roba un pedazo de su historia. Ahora Egipto aspira a recuperar su historia. ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla por los tesoros perdidos de Egipto? El saqueo del Nilo. La venganza. En el Valle de los Reyes, en 1871, Ahmed Abdel Rasul, un pastor de la zona, se encontró con una tumba solitaria. Lo que vio lo dejaría perplejo. Cientos de objetos de gran valor, joyas, estatuas, incluso momias. Reveló a su familia este descubrimiento. Lo mantuvieron en secreto. Un secreto que se convertiría en una fortuna. Durante miles de años, la avaricia, los engaños y la guerra han despojado a Egipto de sus tesoros. Esos tesoros se encuentran ahora en museos importantes de Occidente, como Londres, Berlín y Nueva York. Necesitamos a Egipto para entendernos nosotros mismos, y son las obras de arte las mejores embajadoras de ese mensaje. La piedra Rosetta, crucial para desentrañar los jeroglíficos egipcios, formó parte del botín de guerra que se llevaron los británicos en 1802. Desde entonces no ha salido de Londres. En Berlín, desde hace más de 90 años, el busto de Nefertiti ha sido una de las principales atracciones. Para todos los museos de Occidente, Egipto ha sido una mina y un negocio. Gracias a estos tesoros antiguos, un museo puede obtener beneficios de más de 76 millones de euros anuales, simplemente vendiendo réplicas de los objetos. Devolverlos a su lugar de origen sería un desastre para los museos, pero en Egipto hay una campaña cada vez más fuerte para recuperarlos. Si un museo compra piezas robadas, ese museo nunca hará investigaciones científicas en Egipto. Y un hombre, el doctor Zahi Hawass, está al frente de la campaña. Tiene en su contra un prejuicio secular, según el cual Egipto no tiene capacidad para cuidar de su propia historia. La construcción de museos por todo el país, el uso de las técnicas más sofisticadas y la formación de una nueva generación de egiptólogos egipcios demuestra que Egipto... Los que tengan piezas únicas deberían devolvérselas a Egipto. En octubre del 2003, el doctor Hawass volvió al Museo Michael C. Carlos con motivo de una histórica ceremonia. Él y el director del museo, la doctora Bonnie Speed, firmaron el documento oficial de cesión. La momia de Ramsés I volvería a casa. Pero la decisión de devolver a Ramsés I a Egipto planteaba un problema. ¿Cómo llevarlo a Egipto de manera segura? Con sus 3000 años de antigüedad, la momia es más frágil que el cristal. Para hacer el largo viaje de vuelta, fue necesario envolver a Ramsés con un embalaje especial, diseñado para resistir los posibles golpes. Fue necesario envolver a la momia con unos cojines especiales antivibración para poder resistir el despegue y el aterrizaje. Cuando tuve ante mí la caja que contenía a la momia y pude cubrirla con la bandera egipcia, lo que sentí fue que mi corazón latía más rápido. Me sentí muy feliz. Por fin, el emperador regresaba a Egipto. Ese momento no se puede describir con palabras. Todo el mundo quedó encantado con el regalo. Y era un regalo... nosotros... todos nos alegramos de hacerlo. Pienso que estrechará mucho nuestros lazos con Egipto y con los museos de ese país. Para el doctor Hawass,
fue un gran paso en la lucha por recuperar el patrimonio cultural de Egipto. No todos los países o instituciones han sido tan generosos. El Museo Egipcio de Berlín alberga una de las piezas más famosas y codiciadas. Un icono, no de un faraón, sino de una reina egipcia, Nefertiti. Cuando fui por primera vez al Museo de Berlín, me pareció estar viendo, quizá, a la mujer más bella de la Tierra. Nefertiti es algo más que un rostro hermoso. Fue la esposa del faraón Akenatón. Nefertiti y su marido vivieron una época revolucionaria de la historia egipcia. En el 1350 a.C. hubo revueltas por motivos religiosos cuando la familia real sustituyó a los dioses tradicionales de Egipto por un único dios. A poco más de 1 kilómetro del templo se está preparando el Museo de Antigüedades de Luxor para recibir un tesoro egipcio que por fin regresa a casa. El Dr. Hawass se ha acercado hasta aquí para inspeccionar las obras previas a la llegada de Ramsés I. Durante los próximos 2 años se abrirán unos 13 museos nuevos. Queremos que nuestros museos pasen de ser almacenes a ser museos que transmitan un mensaje educativo y cultural. Los egipcios cuidan de las reliquias de su pasado con mucho esmero, tanto más como en cualquier otro lugar del mundo en el que haya antigüedades egipcias. El ejemplo más claro lo tenemos en el propio Museo del Cairo, donde se está preparando a la momia de Ramsés I para su viaje definitivo. Es la misma caja que yo escribí cuando llegó del Michael Carlos. La misma caja. El Dr. Hawass habla sobre el embalaje que se utilizará para transportar a Ramsés I con Patrick Deluche, especialista en mudanzas de objetos antiguos. Igual que en Atlanta, se han preparado unas almohadillas de espuma que encajan perfectamente en el cuerpo de la momia. Al Dr. Hawass le preocupa que la momia llegue a salvo a Luxor, pues tendrá que hacer el viaje en un camión. Creo que si llevamos esta momia a Luxor en un camión y el camión va cogiendo baches arriba y abajo, ¿la momia estará segura o no? Sí, porque colocaremos estas almohadillas especiales. Este material protege de las vibraciones. Ya veo, vale. Muy bien, vale, bien. Es poco frecuente el transporte de momias. Es algo muy delicado. Es muy frágil. Sí. Es un reto para nosotros embalar momias. Se ha guardado a Ramsés I dentro de un contenedor cerrado, en cuyo interior las condiciones se mantienen controladas. Al sacarlo, habrá que actuar rápidamente para esquivar los peligros potenciales. Cualquier rastro de humedad podría dañar la momia, teniendo en cuenta su avanzado estado de disecación. Incluso el aliento de los operarios puede ser peligroso. Con cuidado. Ahora tenéis que girar. Ya podéis quitar las almohadillas. La doctora Salima Ikram, experta mundial en momias antiguas, se ha acercado para supervisar el proceso. Es un privilegio poder